¿Qué tienen en común una batalla medieval y una banda de heavy metal? Pues más de lo que parece. A lo largo de los años, el metal ha demostrado ser mucho más que música. Es una puerta de entrada a la historia, a la mitología, a los grandes acontecimientos que han moldeado nuestro mundo. Esto es algo que los aficionados a esta música ya saben. Es algo que sorprende mucho a los que no conocen el rock y el heavy metal. Does anyone like heavy metal music? Was that something you genuinely liked? I still genuinely like it. ¿Pero por qué? Porque el heavy metal es el género perfecto para abordar temáticas históricas. Porque hay grupos que su discografía básicamente parece un manual de historia a golpe de riff. ¿Qué banda empezó con esto? He podido formular esta pregunta a músicos de formaciones famosas, como puede ser Blind Guardian, Virgin Steel, Accept, Doro, Saxon, Avantasia, y bueno, cada uno tiene su opinión. ¿Por qué el metal tiene el poder de enseñarnos tanta historia? Seamos sinceros, aunque el metal tuvo un auge de popularidad en los 80, durante muchos años, sobre todo desde los 90 hasta ahora, ha sido música para el friki de la clase, el nerd, el inadaptado, el que estaba dibujando en un lado de la clase, sin ir mucho de fiesta, y para los apasionados de la cultura. Obviamente hay de todo, pero bueno, en mi caso era de los que estaba ahí a un lado intentando no molestar mucho y sobre todo que no le molesten. Era ese chaval que leía fantasía, ciencia ficción y pasaba los fines de semana viendo películas de todas las épocas, jugando a Dungeons and Dragons y a videojuegos con mis amigos y como hijo de profesores de historia que soy, adoraba la historia, la mitología, la literatura. Y se cruzó en mi camino un género musical que precisamente hablaba de todas esas cosas que me apasionaban. El heavy metal no solo no era música ni ruido como había oído por ahí, sino que realmente era música pensada para tener significado y abordar cuestiones profundas. Descubrí que con Iron Maiden podía conocer las batallas de la Segunda Guerra Mundial, con Aces High, por ejemplo, que describe los enfrentamientos de la aviación inglesa contra la alemana en la Batalla de Inglaterra. Con Metallica podía conocer la Primera Guerra Mundial, las plagas de Egipto, con Slayer los experimentos nazis en la Segunda Guerra Mundial, con Ice Earth las persecuciones a las brujas, con Warcry mitología griega, y con Sabaton podía conocer... No, Sabaton no existía entonces. Hay de todo, o sea, Iron Maiden tienen canciones dedicadas a T.S. Eliot, por ejemplo, ¿no? O a la última carga de la Brigada Ligera y cosas así, o sea, realmente son géneros mucho más intelectuales de lo que la gente cree, pero también tiene sus barbaridades y media y su grupo satánico, igual que tiene sus grupos cristianos. Pero mi pregunta es, ¿por qué la historia está enamorada del heavy metal? ¿O por qué el heavy metal está enamorado de la historia? ¿Y qué grupo empezó con todo esto? Ya sé que otros géneros musicales han abordado la historia, como puede ser la ópera o las canciones tradicionales, o por ejemplo el country, la música folk en general, que es tradicional, la música celta, que me encanta y suele recordarnos a menudo que los irlandeses no han estado muy contentos con sus vecinos los ingleses, pero si hay un género que ha llegado lejos en esto es el heavy metal. ¿Y qué fue primero? ¿El metalero que le gustaba la historia y empezó a cantar de historia? ¿O el amante de la historia que decía... Este pasaje de nuestro pasado necesita música realmente épica u oscura, necesita heavy metal? When it really comes to the lyrics in a narrative way, again it would be Iron Maiden who set up the standard somehow, you know, with the Number of the Beast. But I also thought, you know, all the stuff on the first two Iron Maiden albums would have been, you know, about similar topics, the role model in so many ways. And Black Sabbath, of course, you know, in the storytelling approach. And you know, my impression there did not misguide me as much as with many other bands, because if you listen to a song like Black Sabbath and, you know, if you pay attention to the lyrics, that is a perfect match, and it has that fictional storytelling approach. They were more the, you know, we're doing a horror B-movie story, you know, stuff, you know, that might have been their guideline. I think the historic lyrics fit the genre. Yeah. I think Maiden have been doing it quite a long time as well. Probably us and Maiden are the most, we've used it the most, Minutes to Midnight, Number of the Beast. They're all very historic, all based on legend and myth. So I think it's an English thing, because England is steeped in history, you know. Right. You know, we can sing songs about Vikings and pretty cool about it, because, you know, the Vikings ruled England for quite some time. So
we have all that history, you know, and the Romans and. I think in a historic is always the story was there first, and then we just hear about it and write the song accordingly. You know, I mean, people are very interested in it, and I think the same goes for the fans. They like the fact when you have a story behind a song. You think about, okay, what inspires you? I mean, what happens in the world today? Or sometimes you watch a movie, you see a thing about a historic event. In this case, it was Stalingrad. I was reading, I think, about it, or maybe I've watched some documentary, I can't remember, but I thought, my God, what a fascinating story, as horrific as it was on both sides. And I actually remember growing up in Germany, and Stalingrad was almost like a taboo thing to talk about because it was so horrific and in a way shameful, that like nobody really wanted to talk about it. And I thought, that's a cool topic for a song, you know? Maybe something of the early Queen records, maybe, and then Rainbow also. Yeah. Some of the early Rainbow stuff with Dio had some of that, Gates of Babylon, things of that nature. I know Ronnie was always into that sort of thing. But the early, especially the second Queen album, has a lot of this. It's fantasy, but it's like, yeah, it's almost like Shakespearean in a way, especially Side Black. Oh. There's a song on there where Freddie's writing about painting. It's called The Fairy Fellow's Master Stroke, which is a very strange painting. Yeah, and the lyrics are pretty wild. But they were pretty progressive on that record, especially vocally. How not to come up with something like that? That's the beauty of art. It's free. You can do whatever combinations you have. That's just you can instantly like come up like, hey, what if I do this and this and that? What is the difficult part is really, after you've chosen, putting the time and effort to make it happen. Cada estilo musical te lleva a una emoción. Y esa emoción épica que tiene el heavy, indiscutiblemente tiene una correlación con la historia. También depende de qué parte de la historia cuentes, claro. Pero normalmente lo que contamos suelen ser batallas, episodios traumáticos, invasiones, guerras o revoluciones. Claro, no cuentas la historia. Vamos a hacer una canción sobre cómo se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. No, pero a lo mejor sí de la batalla de Monte Cassino, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Tiene un carácter emocional. Como decía, el metal es un género que siempre ha sido refugio de los inadaptados, los nerds y los apasionados por la cultura. En los 70 y en los 80, mientras el mundo estaba obsesionado con la música disco y el pop pegadizo, el metal empezó a atraer a aquellos que querían algo más denso, más oscuro y más significativo. Los primeros grupos de hard rock o heavy metal ya incorporaron cuestiones históricas, como cuando Led Zeppelin hablaban de las invasiones vikingas en su famoso Immigrant Song. Que por cierto es la banda sonora también de muchos trailers de Hollywood. Hay más canciones, Hollywood, podéis usar muchas más. En 1976 Judas Priest ya hablaba de Jack el Destripador en la canción The Reaper del disco Sad Wings of Destiny, de su segundo trabajo. O el segundo disco de Maiden, Killers, ya nos hablaba de la muerte de César en The Ides of March, de la literatura de Poe en su Murders in the Rue Morgue o la instrumental Gengis Khan. Y Black Sabbath ya hablaba sobre la guerra de Vietnam en su canción War Pigs de 1970. Aunque bueno, no era una canción histórica, porque iba contra la guerra de Vietnam mientras ocurría la guerra de Vietnam, era más bien canción protesta. Pero ahora es histórica. La cosa es que desde que existe el heavy metal ha existido esa combinación de metal e historia. Y eso se ha mantenido hasta grupos modernos, como Sabaton, Amon Amarth o Workings, por ejemplo. Y además el metal no solo habla de la historia en general, de esa que vemos cuando estamos estudiando, cuando somos chavales o adolescentes. No es solo, la Segunda Guerra Mundial, la antigua Roma, no. Se adentra en episodios particulares, incluso a veces profundiza en momentos realmente oscuros de la humanidad. Slayer canta sobre los asesinos en serie, por ejemplo, o Accept, cuando en su temazo Kool-Aid habló de la masacre de Jonestown.
The story of Kool-Aid is so evil that, you know, I don't think, and besides we're not a dark metal band or whatever, you know, so there's never been any negative feedback, not at all. También el metal tiene una conexión enorme con la literatura. Muchas bandas han tomado la inspiración en literatura clásica, ya lo hemos visto con Iron Maiden y Edgar Allan Poe, pero hay muchísimos grupos, o Aldous Huxley en Brave New World, o también lo hicieron con Samuel Taylor Coleridge en The Rime of the Ancient Mariner. Pero ahí tenemos For Whom the Bell Tolls de Metallica, ambientado en una novela de Hemingway. Y en este canal también hemos abordado mucho más. Por ejemplo, Fausto de Goethe, gracias a Camelot, El Capitán a la Triste, gracias a Mago de Oz. Lovecraft, por ejemplo, también tiene millones de canciones de heavy metal, Metallica ha sido uno, pero también recientemente, por ejemplo, Legado de una tragedia, dedicado un disco al autor de terror cósmico. El tipo que le gusta el heavy metal suele ser un tipo que tiene otra serie de gustos que además normalmente van un poco contracorriente. Eres el único que lee literatura fantástica en el instituto, eres el que le flipa el terror, las pelis de terror, cuando todo el mundo, el gore, o eres el que vas un poco contracorriente y te gusta determinado tipo la literatura romántica y no estás en el estereotipo. Y eso hace que como un músico que hace heavy metal antes ha sido heavy, antes ha tenido esa pulsión. It's a very good combination. It is because such people usually, you know, at least have the tension to be nerdy. But I really think the music is so narrative, and you want to entertain the people. Of course, you know, it's great if I give something to people which has a value apart from the music, but our main mission is to entertain people more than to educate. Y es que esto va más, porque también hay grupos cantando incluso sobre cómics. Por ejemplo, Beast in Black tiene una enorme cantidad de canciones dedicadas al manga Berserk. The most important rule in art is like be honest to yourself, like you're your own worst critic. You know, you have to like do choices according to your emotions and intellect, and trust that initial feeling. And wow, I feel this music resonates within me that I just wrote. It's uplifting, and then I might just think of some Berserk stuff and hey, I like this story. Let me put some lines into this song. Y no es ninguna sorpresa que, bueno, a los amantes del metal también les gusta mucho la mitología. Bandas como Amon Amarth han convertido la mitología nórdica en himnos poderosos. Amorphis tiene prácticamente toda su discografía basada en el Kalevala, en la mitología finlandesa. También hay metal y fantasía, algo que ya hizo Rainbow en su Stargazer de 1976. O grupos como Rhapsody o Gloryhammer, que han creado sus propias historias de fantasía muy épica. Y también el conocidísimo grupo Avantasia de Tobias Sammet. I think it came simultaneously. I wanted to play music. I always wanted to play music. I was a musician. I wanted to create back then the metal opera. I wanted to create something outside Edguy. But I wanted to do something outside the box. I wanted to work with other musicians also, to learn a lot myself. And I wanted to work with singers that inspired me. So I said I can't just do an album with many singers, then it would be just a lot of collaborations. I want to have the full picture. I want to have a storybook. I want to validate the fact that I have so many singers. In my case, the music has always been more important. O grupos como Blind Guardian que cantan sobre libros de fantasía. No, but when we started in the 80s and we worked with the Tolkien stuff and then Stephen King and Michael Moorcock, there were no movies. There was nothing like this. Of course, there was the Lord of the Rings movie, the Bakshi one, which is pretty cool. But this is not, you know, how I
got to know The Lord of the Rings. I was simply reading it, and then we did music, and we thought, well, this is a kind of perfect match, and we may deliver that to people so they read the book. That was somehow the intention at the very beginning, but all in all, it was not so much about educating, but the passion and the sensation for ourselves to do such things. And this is the case nowadays. But I know and I consider that, of course, a strong option that people then at least consider digging into such a universe. If they like the song and if they like the approach of the lyrics, they most probably will do so. It's their decision. En general, el metal tiene un trasfondo mucho más profundo de lo que podría parecer a simple vista. Y también, desde luego, hay un gran vínculo entre metal y salud mental. But I see people, all kinds of people, all colors of skin, all backgrounds. It doesn't matter what your politics are here. We don't care. It doesn't matter how you identify yourself. We don't care. It doesn't matter where you come from or who you are. All of us came here tonight for the same reason. All of us came here tonight because the world is hard. Life is hard. And you come here to take your burdens and to set them down. Hay una enorme cantidad de grupos que han hablado sobre tendencias destructivas, depresión y en general vulnerabilidad del ser humano y la rabia de sentirse solo e incomprendido, gracias a lo cual uno ha podido encontrar apoyo en esta preciosa comunidad de nerds, geeks, frikis, inadaptados o como quieras llamarlo, donde en los festivales de música se celebra precisamente haber encontrado un lugar de gente afín. How many of you have dealt with the demons of addiction and depression yourself or know someone that has? Keep them up. Now take a look around this arena. As you can see, my friends, you are not alone. Energy comes because I love people, I love the fans, and when I see the fans, then then I feel I'm at my happiest, I'm at my best, and I love to empower people, and to me, my whole life is revolving about fighting the good fight, giving out good energy, power, and and especially in this day and age where everything is pretty difficult and we're watching out for each other, even when you don't speak the same language, you still, you can feel it in your heart. Yeah, this bond, and I think it's a lifestyle as well. When you get into metal, I think you will never leave. I think you will never, ¿Por qué el metal tiene este enorme poder de enseñar literatura o historia, precisamente, sobre todo historia? Es verdad que el metal también tiene muchísimas canciones facilonas o simplemente alegres que están hechas para que pases un buen día. Pero en general el metal está hecho para tener un significado un poco más profundo, para abordar cuestiones un poco más complejas del ser humano, desde emociones hasta nuestro propio pasado. Los metaleros han demostrado un interés natural por la historia, la literatura y la cultura en general. El metal no solo busca entretener, sino también educar e inspirar. A diferencia de otros géneros que pueden enfocarse más en el baile o las emociones personales, se siente cómodo explorando el pasado y conectando con él. A su vez, esta música tiene un fuerte componente de rebeldía y desafío a la autoridad, lo que hace resonar con historias de revoluciones, guerras y resistencia. A lo largo de la historia han existido incontables conflictos entre la opresión y la libertad, y el metal encuentra en ellos un terreno fértil para sus letras. Muchas bandas de metal han encontrado inspiración en la literatura histórica y épica. Desde la Ilíada hasta El Señor de los Anillos, el metal se nutre de historias grandiosas que han marcado la cultura humana. Es que incluso hay una web famosa en la que tienes que tratar de distinguir si lo que estás leyendo es un verso de la Biblia o una canción de heavy metal. En resumen, el metal se toma la historia en serio, sin tener miedo ni a la muerte, ni a la guerra, ni a la brutalidad. No glorifica la violencia, pero representa la realidad tal y como es, cruda, complicada y arriesgada en muchos casos, para lo cual es necesario fuerza y valentía. I think storytelling is the main thing, and in popular culture, I feel like the storytelling arc
has decreased quite drastically in things. It's kind of like there's like a little box in popular culture. This is what you got to write about, and in metal music, this is like, hey, you can write about anything you like. You want to go fantasy, you want to go history, you want to take inspiration from, philosophy. You know what I mean? The list is endless, and I think that's what makes it so appealing to people who care about storytelling, who care about, not going with the status quo. I think that's very important, and I think because of that, the passion is more. Y luego hay un punto claramente cultural. O sea, cuando tú no escribes para modas, tu universo se abre profundamente. Y creo que eso es algo muy bueno que tiene el heavy metal, que tú no estás a la moda de nada, es anacrónico. No tienes que estar contando cómo es la juventud de hoy en día. Tú puedes hacer una canción y hablar de un relato de Lovecraft y nadie te va a decir, ¿y esto por qué? Sí, ¿por qué no? Toda esta reflexión en torno a este poder que tiene el metal para enseñarnos historia, a mí me gustaría que un día, soñando, fuese un documental, parecido al famoso Metal Headbanger Journey, donde se habla del crecimiento del metal, de cómo se hizo popular esta música y cómo unificó a todos los fans del mundo que tenían las mismas sensaciones y sentían cosas parecidas y tenían los mismos intereses. Pero lo cierto es que no tengo medios para hacer algo así, y mira que he podido hacer entrevistas y traer gente, pero un documental son palabras mayores. Es mi sueño. No obstante, a mí, desde el canal de YouTube, redes sociales y también pues mi sección de canciones con historia en Radio Nacional. Pero me gustaría que hubiese algo más. Pues aquí está. El poder del metal, una historia muy heavy. Es un proyecto en el que llevo trabajando 5 años y que puedo decir que va a ser la Biblia de todas aquellas personas que les guste el heavy metal y la historia y las temáticas históricas en las canciones de rock y de metal. Como veis, es un tomo enorme de 450 páginas con el prólogo escrito por Víctor García de Warcry y está lleno de ilustraciones porque la idea era hacer una edición coleccionista con la misma persona que trabaja para Halloween, y además incluye un póster que es también un recorrido por la historia a través de 100 canciones. Hay códigos QR que os llevan a las canciones y todo explicado con mucho humor, con mucho esa manera de hacer las cosas, que es intentar hacer la historia un poco divertida. Aquí tenéis el póster. De todo esto hablaremos en el próximo vídeo, que va a estar centrado exclusivamente en este producto. Pero bueno, por ahora espero que os haya gustado esta reflexión sobre todo ese poder que tiene el metal para enseñarnos historia e historias. Muchas gracias a todos los que habéis visto el vídeo hasta aquí. Espero que os haya gustado, espero que podáis poner en comentarios si os transmite lo mismo esta música, si vosotros también habéis sentido lo mismo y si os ha gustado que haya traído a tantos grupos conocidos a el vídeo, y si os llama la atención este libro, El poder del metal, que hablaremos de él la semana que viene, os voy a leer en comentarios. Gracias a los Patreons por apoyar este canal, de verdad. Muchísimas gracias a todos los que estáis viendo los vídeos. Y recordad que podéis seguirme en las redes sociales para ver qué voy a traer al canal en los directos que hago de vez en cuando. Y puedes compartir este vídeo entre gente que sepas que le va a interesar esta reflexión, que le gusta la música rock, que le gusta el metal, que le gusta la historia. A lo mejor descubre que le gusta el metal. En fin, un saludo. Hay mucha gente ahí aún que puede meterse dentro del metal si le gusta mucho la historia. Y desde aquí quiero agradecer en especial a Rock Imperium, y la verdad es que gracias a ellos puedo haberos ofrecido este contenido, y este año, repito, estaré por ahí también, así que espero veros. Muchas gracias a todos los Patreons, en especial a los Patreons que veis en pantalla. Ellos son los que más esfuerzo hacen para mantener a flote el canal. La semana que viene os hablo de esta nueva publicación, os hablo de este nuevo libro que espero que os guste.